Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video te voy a hablar de cómo vender propiedades de personas que ya fallecieron. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos amigos. En este video vamos a hablar de ese tema de propiedades, de cómo vender inmuebles que les dicen intestados o propiedades que tienen algún testamento. Hay personas que no saben cómo venderlos. Les voy a hacer este video porque mucha gente me dice, oye, ¿cómo puedo vender la casa de mis papás pero ya fallecieron? O la casa de la vecina, está a nombre de su difunto marido y no sé cómo ayudarla porque la quiere vender, me la quiere vender, ¿qué hago? Incluso este video se lo puedo mandar a futuros clientes que quieran saber cómo vender una propiedad que ya tiene un testamento o no tiene testamento. ¿Cuál es la diferencia? Se le llaman propiedades intestadas cuando el que falleció no dejó un testamento, no dejó manifestada su voluntad a quién se iban a transmitir la propiedad de esos bienes, de esos inmuebles, de esos derechos a las personas que están vivas. Entonces por eso se le llaman intestadas, porque no hay un testamento. Y cuando hay un testamento, pues la persona en vida manifiesta, yo quiero que estos bienes, estos derechos, incluso las obligaciones, se transmitan a tal o cual persona y se nombran herederos o se nombran legatarios. Lo primero que tienes que hacer, a lo mejor la persona que falleció dejó testamento y no lo sabes, es obligación de ya sea del juez o del notario averiguar si hay un testamento. Y se hacen unas indagaciones. Cuando son propiedades intestadas, lo primero que tienes que averiguar quiénes son los herederos. Para eso, la ley designa unas ciertas reglas. Y esas reglas, por ejemplo, aquí, si esta persona fallece, la primera regla es que van para los hijos. Esta persona puede tener un esposo o una esposa, pero primero van para los hijos los derechos del testamento, los derechos de esos bienes, de esos inmuebles que dejó esos derechos. Pero si uno de sus hijos fallece después de la muerte de esta persona y tiene él a su vez herederos, supongamos que tiene 3 hijos en este caso, ellos van a tomar la parte que le corresponde a este que falleció. Ojo, este tiene que fallecer después que el difunto. Si fallece primero, pues ya no le corresponden a ellos. Pero si esta persona fallece y no han hecho la sucesión hereditaria y después fallece uno de sus herederos que le toca por ley, tendrían que abrir una sucesión estos herederos de este difunto, por ejemplo de uno de los hijos o el hermano de este, para ver quién le corresponde la porción que le tocaba aquí. Si el que fallece no tenía hijos, entonces puede suceder a los padres, y si no tiene padres, a los hermanos, si no, pues a los primos, si no, pues a los tíos. Entonces hay que ver una cadena dependiendo de varias reglas. Es una regla muy compleja, no la vamos a ver aquí toda esa regla, pero lo más común es que primero se verifica si tiene hijos. Si no tiene hijos, pues entonces la esposa va a compartir con los hijos en la medida de que no tenga ella particularmente más bienes que los que tienen los hijos le van a dejar en la herencia. La esposa pareciera ser, o el esposo, el cónyuge, pareciera ser que es el que tiene los mayores derechos, pero no. Primeramente son los hijos, los padres, incluso el cónyuge puede compartir con los padres del difunto, incluso con los hermanos. Entonces, como les comento, es una serie de reglas un poquito complejas dependiendo cada caso, pero lo que sí tienen que saber es que cuando una persona fallece y tiene propiedades, lo primero es de que se declare con un notario. Si todos son mayor de edad, se puede hacer una notaría, se declare pues quiénes son los herederos, quiénes son los sujetos de derecho de esa herencia. Primero hay que saber quiénes son esas personas. Entonces hay que decirle si son mayor de edad, al notario, mira, aquí está el acta de defunción de mi papá, de mi mamá, etcétera, y aquí están las actas de nacimiento pues de todos sus hijos, de mía, de mi hermano, etcétera, para que nos declares herederos. Van a tener que señalar algunos testigos que acrediten que no hay otros posibles herederos. Y en la primer parte de la sucesión, que se llama la declaración de herederos, pues es nombrar quiénes son los sujetos de la herencia y quién es el albacea. El albacea va a ser el representante durante ese proceso de sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. Y ahora sí, se cierra la primera parte. Ya tienes identificado quiénes son los herederos, el albacea. Vamos a abrir la segunda parte, que es la del inventario de la valía. ¿Qué propiedades, qué inmuebles o qué derechos tenía la persona que falleció? Hay que hacer un inventario y hay que evaluarlas. Una vez que tengas el inventario evaluadas, entonces ahora sí pudieras hacer una sesión de la venta de esos derechos hereditarios, que ya tienes identificado quiénes son los que tienen esos derechos de la herencia y cuáles son las cosas que se pueden
transmitir los sujetos y tienes identificada la cosa. Entonces ahora sí puedes hacer una comercialización de esos derechos hereditarios para que la persona que lo compre pues termine la etapa 3 y la etapa 4. Sin embargo, es bien importante, amigos, que estén identificadas las personas y la cosa. Si no, pues entonces ¿qué están vendiendo? Que algunas personas ya quieren comprar, yo tengo el derecho, y no sabe si hay otras personas con derechos. ¿Qué va a pasar ahí? Después el que compra se va a meter en un problema. El heredero que no fue tomado en cuenta pues va a alegar la parte que le corresponde monetariamente, incluso pues oye, yo ni quería ni vender. Entonces mucho cuidado con eso. Y si quieren hacer una venta de un inmueble, identifiquen primeramente los herederos. Si ya falleció uno de los herederos y tienen derecho los hijos, pues necesitan que uno de los hijos abra otra sucesión, se nombre una albacea para que llegue en representación de ese hermano, ese heredero que falleció, ya tenga un representante. No pueden pasar por encima de ese representante si es que quieren vender. Entonces, amigos, mucho cuidado con eso. Manos a la obra. Si necesitan hacer una venta de un inmueble, comiencen por lo básico, señalando los herederos, que estén todos representados, ya sea por su representante o por su albacea, y también identifiquen los inmuebles para que ahora sí puedan comercializar el derecho hereditario, o llévenlo hasta las últimas consecuencias, escritúrenlo y véndanlo como derecho de propiedad.